¿Qué otro know-how compraron o sintieron que lo que tenían ustedes ya iba por encima de eso? Las cosas que nosotros estamos impulsando con mucho ahínco es la inteligencia artificial. No, o sea, no es que queremos que reemplace a una persona, lo que queremos es que sea mucho más dinámico y que la gente pueda tener la mayor información más rápido, como es ahora la vida. Sí, tratamos bastante las capacitaciones con los chicos, habilidades blandas y sobre todo qué hacer en casos de emergencia, casos de incendio, sismo, cómo actuar, primeros auxilios. En el staff de público tenemos bomberos, que son los que hacen las capacitaciones, sobre todo en primeros auxilios y manejo de extintores, que son la primera reacción que uno debe tener en un edificio en caso de haya una emergencia. Ok, ya bacán, lo recibieron. ¿Cuántos clientes se les fueron? Este episodio llega gracias a Portero Seguro, Gestión Colaborativa y Educapital. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de negocios inmobiliarios. Mi nombre es Pamela Gales y quiero agradecerles tremendamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy tengo un rubro que considero que es bien importante y bien interesante y que la gente no tome en cuenta para nada, que está relacionado con cómo se cuida una propiedad. Y para eso tengo a los Erics acá presentes. Y no sé cómo diferenciarlos, pero los son Erics y tienen un montón de experiencia, tanto en la parte corporativa como luego en emprendimiento. Ahora con su propia empresa que le han escalado de forma importante. Entonces, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Formela, estamos muy felices de estar aquí. ¿Cómo lo diferenciamos para que la gente se acuerde de cada uno de O ustedes? sea, yo soy Eric con K y él es Eric con C. Ah, ya está. Listo. Con K y con C. El Qué bueno. gordo y el flaco también. También, a ver, puede ser. Bueno, cuénteme. O sea, hace un ratito estábamos conversando de un poco de su trayectoria. Y para que tengan un poco de contexto, ellos están en el rubro de administración de propiedades, ¿ok? Que en realidad es un rubro bien amplio, porque a veces uno piensa en propiedades y piensa simplemente en el mantenimiento de un departamento y hay mucho más atrás, ¿no? Em, pero ¿cómo entraron ustedes a este rubro? ¿Cómo llegaron digamos que a poner en valor el tema de mantener un activo, un inmueble? Bueno, empiezo yo. Nosotros empezamos hace muchos años en el sector corporativo, una multinacional, y en esta multinacional me encomendaron abrir un proyecto nuevo, y este proyecto fue el de administración inmobiliaria, solamente enfocado en edificios corporativos. Y cuando me di la vuelta a buscar a profesionales en el rubro, era muy complicado encontrarlo, no, prácticamente no había, y al final, digamos, buscando y buscando, encontramos una persona que había venido de Estados Unidos, peruana, que había trabajado en Estados Unidos y que tenía mucho conocimiento del sector, y la pudimos jalar a nuestro equipo y a partir de ahí arrancar uno de estos negocios. Este, Porque no solamente era el negocio de administración, facility, sino una serie de negocios las que nos pidieron que hagamos. Y así es como empezó esto, ¿no? Y nos empezamos a meter en el mundo de la administración inmobiliaria, con nuestros propios clientes del lado corporativo, y así empezó a crecer y bueno. ¿Y cómo fue esa transición de trabajar en una empresa corporativa y decidir emprender? Sí, eso fue una decisión poco, no tan complicada, pero sí nos sentamos un día con Eric, trabajamos juntos ahí y dijimos, bueno, y ahora vamos a emprender algo nuestro, ¿no? Ya que tenemos toda la experiencia y todo el know-how de esto, vamos para adelante. Así que ahí es un poco en la búsqueda de crear nuestra propia empresa que se llama AEA. Luego de eso vimos la posibilidad ya de comprar una empresa que en realidad tenía 4 o 5 clientes, pero en un sector bastante importante para nosotros. Empezamos las negociaciones y resultó, resultó. Eso ya ha pasado 5 años y ya hemos crecido exponencialmente a lo que éramos, ¿no? Eso es un punto curioso porque nosotros cerramos la compra de la empresa que ahora se llama Cúbico, o sea, que se llamaba Cúbico, en pandemia. Toda la negociación con la dueña de la empresa fue a través de Zoom, y con ella, con sus hijos, porque eran los propietarios. Y
y acordamos, digamos, todo a través de Zoom y al final ellos vinieron después de Estados Unidos para poder hacer la firma y traspaso de la empresa. Eso fue en octubre del año 2020, me acuerdo. Me interesa meterle un zoom a eso porque no es tan común, digamos que en el mercado peruano, que alguien arranque una empresa comprando una empresa en operación. O sea, en general dice, no, yo voy a armar las cosas como sea, especialmente ustedes sabiendo el rubro y viniendo de la parte corporativa. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo encontraron esa empresa? ¿Cómo la valorizaron? Mira, nosotros habíamos empezado con una empresa que se llamaba IE, por los dos, Eric y Eric, y, y empezamos a encontrar clientes, a hacer la búsqueda, digamos, hicimos todo el trabajo que ya conocíamos, ¿no? Empezar a formular la empresa, cómo íbamos a hacer el negocio, eh, cada etapa de cómo queríamos que sea este proyecto nuevo. Y, y en ese camino empezamos a buscar. Hay dos maneras siempre de crecer: orgánicamente o a través de eh, búsquedas de empresas que más o menos tengan el mismo perfil de lo que tú piensas hacer. Y en ese camino encontramos a esta empresa que era muy chiquita, Cúbico, y que estaba, digamos, inmersa en el mundo multifamiliar. Nosotros veníamos del corporativo y queríamos hacer el corporativo y queríamos hacer el multifamiliar también. Entonces dijimos, como este multifamiliar, que no es lo que nosotros hemos venido viendo hasta ahora, pero este tiene las características que a nosotros nos gusta como empresa, porque es lo que queremos, digamos, hacer también. Fuimos tocando puertas, preguntando, hablando con mucha gente, y, y nos encontrábamos con Cúbico por aquí, Cúbico por ahí, y dijimos, bueno, vamos a tratar de ubicar a la dueña de Cúbico, o a los dueños de Cúbico. Y coincidentemente la dueña era amiga de un amigo mío. Y este amigo lo ubicó porque no era fácil, estaba en Estados Unidos. Este, y a partir de ahí es que empezamos a encontrar con Lola Moreno, se llama la ex dueña. Y bueno, siempre tuvo mucha apertura. Yo lo primero que le ofrecí fue, oye Lola, he visto tu empresa, me gustaría saber qué es lo que piensas hacer con ella, si te interesaría asociarte o nosotros también estaremos interesados en comprar tu empresa. Y ella me dijo, no, te la vendo, inmediatamente. Entonces a partir de ahí empezamos a hacer las negociaciones. Básicamente le pedí sus números, en base a su EBITDA le hice una propuesta. Como un múltiplo de EBITDA. Sí. Ok. Y bueno, y ahí no fue una negociación larga, digamos que en 3 reuniones entre ella y sus hijos lo pudimos cerrar. Y yo le pedí que ella se quedara 6 meses en la empresa, digamos, solamente para asegurarme de que los clientes no se vayan al día siguiente, ¿no? Digamos, de que puedan encontrar en esta nueva etapa un nuevo impulso, pero que lo asimilen bien y acuérdate que este es un negocio también de muchas personas, de mucha confianza, en que la gente está, a veces no tanto con la empresa, sino con la persona, y no quería perder eso, ¿no? Entonces, ella aceptó finalmente y bueno, aquí estamos 5 años después. Pues qué interesante y de pronto no es tan común que a la hora de comprar una empresa chiquita se sigan pasos que son muy habituales, más bien en el mundo corporativo, porque lo que ha escrito es, oye, hice una valorización de quién está en el nicho que yo quiero, Ujú. check. Luego de eso es, oye, ¿cómo llego al dueño y veo que no viva de eso, sino que esté en otro lado? Check. Y luego de eso es, lo valorizo como un múltiplo de EBITDA, check. Y finalmente es, oye, mi periodo de transición, que eso es bien habitual cuando hacen un buyout de alguna empresa, que es, oye, se queda el personal clave para asegurar una transición adecuada. Entonces han traído al mundo corporativo algo chiquito. Totalmente, eso ayuda. Nosotros ya habíamos visto o ya habíamos hecho en la empresa en la que veíamos adquisiciones de empresas, no exactamente el mismo rubro, pero digamos, seguimos el manual y en esos mismos pasos, ¿no? Evidentemente, antes teníamos en la empresa corporativa pues un staff de abogados y numerólogos expertos, y en este caso los abogados y numerólogos eran de nosotros, que también fue una experiencia súper, súper bonita. No, pero interesantísimo y de verdad que un punto de partida que demuestra, claro, una ventaja competitiva enorme de cómo estructuraron el inicio del negocio. Ok, ya bacán, lo recibieron. ¿Cuántos clientes se les fueron?
Es más, en el proceso del que estábamos todavía, digamos, ya habíamos definido la compra, pero iba a firmar y se fue un cliente que para mí era importante. Y claro, yo entré en pánico porque, por los números y él siempre es más tranquilo, ¿no? Me decía, bueno, ya vamos a verlo. Y yo, no, 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 le llamaba Lola, Lola, por favor, háblame con mi cliente, dile que quiero reunirme con él. Estábamos post pandemia, la gente todavía no se quería juntar en persona, yo quería juntarme en persona. Bueno, se nos fue una más, eh, pero bueno, digamos que dentro de todo este aprendizaje, se nos fue uno, pero con la fuerza que le dimos y tal, llegaron 5 en ese mismo año, ¿no? Fue algo muy, muy loco, no sé cómo llamarlo, pero interesante que digamos que con nuestra llegada, con las cosas que propusimos, entró muy bien en el mercado, cayó bien y pudimos revertirlo rápidamente o crecer rápidamente, ¿no? También era, creo que los dos estábamos muy enfocados en que, imagínate, cuando uno hace un emprendimiento, no solamente es tu plata, no solamente es, no sé, o sea, pones todos tus recursos, en eso, ¿no? O sea, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo y te la juegas, ¿no? Eso es, realmente tienes que ponerlo todo, si no. Sí, si no, no sale adelante. Ok, y a la hora que valorizaron la empresa, había una cartera de clientes, se fue uno de esos clientes. ¿Qué otro know-how compraron? ¿O sintieron que lo que tenían ustedes ya iba por encima de eso? Nosotros, em, perdóname, Eric, que me estaba Leandro. Nosotros veníamos del mundo corporativo y teníamos una manera de trabajar en el mundo corporativo. Eh, Cuico estaba muy enfocada en el multifamiliar, que era algo que nosotros no habíamos manejado directamente. Pero Cuico no solamente, digamos, compramos el nombre y compramos a los clientes, también Lola tenía un equipo ya estructurado aquí, que hasta ahora se mantiene con nosotros. Eran 3 personas, 4 personas que vinieron con Cubico y que nos ayudaron muchísimo a esta primera parte de adaptación para nosotros en el mundo multifamiliar. Y nosotros creo que también los ayudamos mucho a tecnificar la parte que ellos manejaban de una manera manual, ¿no? Entonces fueron como 2 complementos y 2 aprendizajes muy, muy importantes que hasta ahora sigue. Y claro, sin esas personas creo que nos hubiera costado el triple poder lograr que la empresa pues escala a lo que está ahora. Interesante. Ok, bacán. Sí, porque a veces si el reto ha sido tu cartera de clientes, tenían un punto a favor, pero también el equipo es un factor bien importante. Sumamente importante porque, como te digo, en el negocio multifamiliar, el tema de las personas es algo que no se va a poder obviar, creo que nunca. A pesar de que nosotros, digamos, hemos tecnificado mucho el proceso, siempre hay alguien que quiere que le conteste el teléfono a una persona, que le escuche y que le resuelva el problema finalmente. No quiere una máquina, quiere que alguien se ponga en su lugar y le pueda resolver el problema. Ujú. Y hablando de tecnificarlo, porque un poco para poner en macro, ya si hablamos de administración de multifamiliares, que es un poquito lo que has estado mencionando y cómo nació esta compra de Cúbico. Un multifamiliar, me imagino que la mayoría saben, es básicamente un conjunto de viviendas que tienen una junta de propietarios que vela por, en teoría, provisionalmente, no sé si durante un tiempo, Ujú. por los bienes comunes del edificio y por la convivencia. ¿Bacán? Entonces, eso, ¿cómo funciona, por ejemplo, si la junta no está ordenada o si no hay presupuesto o si hay vecinos morosos? ¿Cómo superar ese tipo de cosas? Mira, ahí parte, es una parte muy importante de la administración y la experiencia que uno pueda tener también. Em, en el país en general no hay mucha costumbre de ordenarse en su propio edificio, cosa contraria a un corporativo. Cuando tú trabajas en tu empresa, tienes tu oficina, quieres que todo esté ordenado. Llegas a tu casa, solamente quieres que esté armonía y paz. No quieres que ladre el perro, que esté todo limpio, y más que eso, no ven más allá. No ha entrado a un cuarto de bombas, no saben qué bombas tienen, no, nada.
Dentro de eso es que muchas veces hemos encontrado edificios que no tienen directivas ni juntas de propietarios. Han vivido o viven en cuestión de cuánto hemos gastado en el mes, cuánto hay que aportar, ¿cierto? Entonces ahí viene un poco la labor de nosotros de tratar de educar al sector como para decir cuál es la mejor forma de tratar y sobre todo que esté más ordenado para la transparencia del caso. Porque como yo le digo a los propietarios, señores, nosotros estamos administrando fondos de ustedes. Es dinero de ustedes que tienen que saber en qué se está invirtiendo en su propiedad. Entonces, para eso les recomiendo estos pasos a seguir: presupuestos, cronogramas, procesos, procedimientos, personal adecuado. Toda esa gama de cosas a muchos propietarios les impacta de la forma como venían trabajando internamente. Habían edificios donde ni siquiera tenían una directiva. Eran dos, tres personas que iban rotando de acuerdo a sorteos o que les toca. Muchos de ellos no vivían aquí en el Perú, vivían fuera. ¿Cómo dirigían? No lo sabemos, pero sí con este proceso es un poco también de educar a las personas bajo nuestra experiencia, ¿no? Armemos un checklist, por ejemplo, para alguien que está, digamos que con problemas de convivencia con sus vecinos o que está por recibir un departamento en un edificio nuevo. ¿Qué recomendaciones le darías? Lo primero, la recomendación para como propietario nuevo, Sí, em, primero basarse en un reglamento interno, que es lo que diría, al menos un borrador de reglamento interno que tiene que dar la constructora o la inmobiliaria, ¿no? Luego elaborar rápidamente un manual de convivencia. Y es una regla, en realidad, para que todos los propietarios que vivimos, yo también vivo en un edificio, tratemos de seguir ciertas pautas y ciertas reglas para la mejor convivencia con todos. Dentro de este manual tienen que estar eh, todas las cosas que pueden perturbar la tranquilidad de tu vecino, digamos así. Cómo tratar a las mascotas, cantidad de mascotas, si quieren o no, mantenimientos de no solamente de los equipos propios del edificio, sino de limpieza, mamparas, cosas que no ven tú uno en día a día, no las ve, pero sí tienen que estar al tanto y hacerle seguimiento continuo a eso. Luego de ello, ya preparar una agenda de reuniones, sobre todo las primeras que son las más importantes, porque de ahí van a partir todas las reglas futuras. Las reglas pueden ir cambiando de acuerdo a los vecinos o al modo de convivencia que elijamos dentro de los predios, ¿sí? Pero el inicio tiene que ser, digamos, bien ordenado para que posteriormente o sea, realicen los cambios que crean conveniente los propietarios. y es interesante que pongas esos puntos porque en general los vecinos llegan y lo primero que piensan es, oye, ya tengo conserje, ya tengo limpieza y se acabó la vida de convivencia en mi edificio. Y no se dan cuenta quizá que parte de un buen mantenimiento del edificio es poder ponerte de acuerdo con tus vecinos. Y si no vives en armonía con ellos, porque no están las reglas claras, que es lo que tú escribes, oye, hay un reglamento interno, hay normas de convivencia y hay reuniones periódicas como para irlas puliendo en función a lo que se ve, es bien difícil que vayan a armar un presupuesto y el edificio se mantenga si ni siquiera se llevan bien, eso entiendes, ¿no? Así es, sí, una de las cosas que nosotros siempre insistimos cuando entramos a un edificio es trabajamos en base a un presupuesto. No a lo que gastan porque ahí recuperarlo es muy complicado. Si uno no paga, o sea, te complica mucho, digamos, la caja del edificio. Nosotros siempre tratamos de decirles, este es un presupuesto que nosotros proponemos, ustedes apruébenlo, mírenlo como propietarios porque finalmente es su dinero, pero es una manera de trabajar mucho más ordenada, donde hay una visibilidad clara de qué es lo que se va a hacer en el año y, y digamos que todos estamos en esa misma visión, ¿no? También es importante, digamos, de cara a la empresa administradora que informe estas cosas, que mande cuánto ha sido el presupuesto, cuánto se ha gastado, cuánto se ha recaudado. Esa visibilidad da mucha tranquilidad a algunos propietarios que son los que se preocupan de verlo, hay otros que no les interesa, pero en general ayuda mucho a la convivencia y la tranquilidad también, porque si sabes que la empresa administradora te manda la información todos los meses, lo puedes revisar y en base a eso tú puedes, digamos, estar al tanto de lo que ocurre en el edificio. Conserje,
No contesta, se quedó dormido otra vez. Más del 90% del tiempo, los conserjes no están haciendo tareas que se necesitan para el cuidado y seguridad de tu edificio. Con Portero Seguro tendrás un equipo que estará permanentemente alerta, con sensores de movimiento, con acciones concretas y sobre todo con inteligencia artificial para que tu edificio esté correctamente resguardado de cualquier intención de robo. Pueden ayudarte con el control de accesos, con gestionar tus visitas, con recibir pedidos e incluso con alarmas activadas por detectores de movimiento y sensores especializados para que tu edificio opere tal cual lo hiciera si tuviera un conserje a tiempo completo. Esta empresa peruana, que fue la primera en el país en desarrollar ese sistema con tecnología propia, ahora se encuentra incluso expandiéndose a otros países. Y no necesitas un nivel de inversión muy importante si es que tu edificio no se encuentra todavía preparado para este tipo de servicios. Gracias Portero Seguro por auspiciar este lindo podcast y por favor, los que estén interesados no olviden darle una mirada al link en la descripción. Has tocado un punto bien importante en lo que contás, el tema del presupuesto y el tema de que este no necesariamente sea lo que tal vez el propietario sepa, sino lo que finalmente necesita el edificio, porque claro, como uno recibe un departamento, me comentaron, no necesariamente saben, oye, voy a mantener bombas, o tengo que hacerle mantenimiento a mis tableros eléctricos, o a, lo que sea, litros de El extinguidor. incendio, los Exacto. asesores. Y pasan un montón de cosas que parten obviamente del desconocimiento que no es el rubro de una persona. Pero también está la parte, y ahora vamos a regresar de nuevo a los mantenimientos, pero también está la parte que mencionaste un ratito, oye, mi presupuesto y qué pasa si la gente no paga. Ya. ¿Qué se hace si hay un vecino que no paga? Bueno, ahora hay varias alternativas, ¿no? Lo primero, mire, nosotros en casi todos los edificios tenemos muy pocos morosos. O sea, en la mayoría la gente paga, pero siempre está el propietario que no está de acuerdo con el presupuesto o con la manera en cómo está el reglamento interno, porque lo que dictamina cómo cobrar en un edificio no es la administración ni es el reglamento interno, que es como la constitución del edificio. Ahí está claramente definidos los porcentajes de cada uno de los propietarios y cómo van a pagar su cuota de mantenimiento. O sea, no hay lugar a la invención, digamos. Entonces, eso hay que explicárselo claramente. Si hay dos procesos aquí. Hay una parte, cuando recién te entrega un edificio nuevo que tienes una junta transitoria, donde no se pueden registrar porque todavía el edificio no está independizado, es decir, que todavía no está a nombre de cada uno de los propietarios. En esa parte, digamos, no se puede hacer una ejecución legal de la cobranza, ¿ya? Pero sí puedes reunirte, mandarle cartas, explicarle el por qué es que estamos cobrando lo que estamos cobrando. Una vez que pasa ese proceso, digamos, en el que la junta de propietarios ya se formaliza, que suele pasar después de 1 año y medio o 2, ya tienes herramientas legales para poder cobrar. Puedes enviarles cartas notariales, le puedes suspender el uso del ascensor, puedes quitarle el uso del administrador, o sea, del conserje, ¿no? De todas las áreas. em, Inclusive ya hacer un proceso legal, ¿no? Que es les haces un juicio y, digamos, les hacen una inscripción en el estacionamiento, o el estacionamiento o el departamento para que sepan que tenían una carga y no lo puedan vender. Esas situaciones, digamos, nosotros no tenemos mucho porque generalmente con las conversaciones se logra, digamos, que la persona entienda el por qué es importante que pague su cuota de mantenimiento. Porque el presupuesto se hace en base al número de propietarios que están inscritos y que son válidos. Si uno no paga o dos no pagan, te afecta, evidentemente, afecta a todo el equipo, ¿no? A todos los propietarios, porque ya no puedes hacer todos los mantenimientos porque esa plata no está entrando a tu cuenta de banco. Y también afecta a los propios conserjes, afecta a personal de limpieza. O sea, realmente es un tema bien complejo el del no pago, que como te digo, hay ahora muchas herramientas para poder cobrarles, pero la idea es que si sabes que vas a vivir en un sitio donde hay varios propietarios, sepan que tienen que pagar mantenimiento. Sí, la gente tampoco es consciente de que el hecho de que no se le haga mantenimiento preventivo, que es usualmente el que está dentro del presupuesto, no el correctivo, ¿no? El preventivo a los equipos luego hace que las cosas salgan bastante más caras, porque se reduce la vida útil del equipo, porque luego tienen mantenimientos correctivos más seguidos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le darías tú a alguien? Por ejemplo, ya, vamos a ponernos en esta situación. Yo estoy en un edificio y 10% de mis vecinos no pagan el mantenimiento. Y la gente dice, yo no puedo pagar más, no puedo subir la cuota.
Si tuvieras que elegir a qué cosas sí o sí, a qué equipos sí o sí se les debe hacer mantenimiento, ¿cuáles serían esos equipos? Eh, yo siempre digo que para mí lo crítico es lo que te para un edificio, ¿ya? ¿Qué para un edificio? Por ejemplo, no tener agua. Entonces las bombas de agua son vitales hacerle mantenimiento porque si casi todos aquí en Lima tienen bombas de presión constante. Entonces, si esas bombas se paran, no hay agua en todo el edificio y eso afecta a toda la familia. No te puedes bañar, no puedes cocinar. Entonces es un tema que sí o sí hay que hacerlo. El tema de ascensores también es crítico, sobre todo en edificios ahora que cada vez son más altos, 15, 16 pisos. O sea, si no tienes ascensor, el del piso 2 no lo siente, pero el del piso 14 o 15, o sea, no lo puede hacer. Entonces son temas que hay que tomarle mucha atención, que hay que revisar los, eh, la lista de mantenimiento que te dejan los proveedores y sí ponerle una debida atención porque afecta, digamos, la convivencia y afecta a todas las personas, ¿no? Esos yo te diría que son para mí los más críticos, sin decir que los otros no sean importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, los sistemas contra incendios son muy importantes de tenerlos activos, pero digamos no paran el edificio, ¿no? No paran el edificio porque no siempre hay incendios, evidentemente, pero es un tema que también hay que tomar la atención. Súper delicado. Y de hecho, creo que es una de las primeras cosas que dejan de hacerles mantenimiento, ¿no? La alarma contra incendios. Esa es una de las cosas que nosotros siempre estamos atrás de los propietarios diciéndoles, háganle por favor, porque claro, lo que no pasa en una vida pasa en un minuto. Entonces, no lo dejes, ¿no? O sea, tratemos de hacerlo. Lo que pasa es que sí, el sistema de bombas contra incendios es un poco más alto, ¿no? Pero se hace una vez al año. Entonces, generalmente nosotros en nuestros presupuestos que enviamos siempre están considerados. Otra cosa que veo bastante seguido y es cuando yo desarrollo y construyo edificios y le entrego pues el edificio a la junta de propietarios. Y hay una diferencia importante en el presupuesto entre el fabricante del ascensor y empresas que hacen mantenimiento de ascensores. Yo personalmente siempre les recomiendo que hagan el mantenimiento con el fabricante y eventualmente los propietarios dejan de hacerle mantenimiento con el fabricante. ¿Qué recomendaciones, ustedes que están más inmersos, qué recomendaciones le darían a alguien respecto a eso? Mira, el fabricante, vamos a hacer el pre-pandemia y el post-pandemia, ¿ya? Porque en el mundo corporativo funciona muy bien las grandes marcas. Digamos que yo pienso que están enfocadas en esto. En el tema multifamiliar, por lo menos en la experiencia que nosotros hemos visto, no funcionan en todos de la misma manera. No le ponen la debida atención, a veces no llegan cuando corresponde. Si alguien se queda atrapado, no siempre cumplen los ciclos del contrato. eh, Eso no quiere decir que sean malas marcas, sino que, digamos, el abanico de edificios en Lima ha crecido tanto y creo que ellos no han crecido en esa misma magnitud. Este, es como todo. También, ¿qué pasó? ¿Por qué te decía el pre-pandemia y el post-pandemia? Cuando hubo la pandemia, muchas de estas empresas se desligaron de mano de obra calificada de mucha experiencia. Y eso, ¿cuál fue el rebote en el mercado? Que el servicio cayó, ¿ya? Porque pusieron gente nueva que no tenía el mismo expertise para ascensores de repente que tenían 10, 12 años y que ellos no habían visto. Entonces, ¿qué es lo que nos obligó a hacer, digamos, esta nueva realidad? Y es que muchos de esos técnicos antiguos que sí conocían estos ascensores abrieron empresas eh, nuevas, ¿no? Que no, digamos, no tenían mi nombre de las empresas más conocidas, pero que tenían una capacidad técnica muy buena, porque tenían la experiencia, el conocimiento, habían sido capacitados en España, en diferentes sitios, inclusive había gente que había vivido ahí y que conocía perfectamente cómo hacer este tipo de mantenimientos y arreglos. Entonces, es como todo, hay que filtrar muy bien, ver el tipo de atención que te están dando y si vas a variar de la empresa original a una alternativa, revisar muy bien quiénes son las personas que están detrás de esa empresa alternativa. Porque hay muy buenas empresas también con mucho conocimiento y de que a diferencia de antes que no te podían conseguir los repuestos, ahora como que está mucho más abierto al mercado, ¿no? Entonces,
sí hay que tener cuidado porque hay de todo, como en todos lados, pero hay que hacer su trabajo y revisar bien quiénes están detrás. Sí, pues ese es un punto bien importante, ¿no? Porque, claro, el mercado ha ido cambiando de forma importante a medida de que se ha densificado la ciudad. Antes, habían edificios de 5 pisos sin ascensor y eso era normal. Exactamente. Y ahora creo que hasta edificios de 3 4 pisos tienen ascensor y ese es el nuevo estándar, ¿no? Entonces, obviamente, es un mercado más grande, aparecen más proveedores. Y si hay esta apertura de comprar los repuestos, creo yo que es un cambio fundamental, porque antes ese era un cuello de botella. Ese y otra cosa que en la que no se fijaban mucho los vecinos era la póliza, ¿no? La cobertura de la póliza de responsabilidad. Esa parte es primordial y es una de las cosas que nosotros siempre chequeamos porque eh, en todos los edificios siempre hay el vecino que dice mi técnico lo hace más barato, ¿no? O sea, siempre queriendo, digamos, quitar a las empresas más formales, para buscar lo más barato y eso no siempre es lo ideal. Y yo siempre lo digo porque le digo, cuando nosotros contratamos una empresa, no solo estamos contratando a la empresa, estamos contratando el respaldo, sabemos la garantía, estamos contratando la póliza, por eso que cuestan más, ¿no? Cuando tú buscas un técnico solamente, probablemente te haga el trabajo, pero si pasas un mes o 15 días, no va a tener la capacidad ni el respaldo, o vas a tener que pagarle más para poder resolver el problema. Entonces, lo mismo pasa con los ascensores. Hay que ver por eso te decía que hay empresas y empresas, de las empresas que son alternativas, hay empresas que cumplen con unas pólizas de responsabilidad civil que también son altas y que cumplen, digamos, con un estándar bueno para poder solventar cualquier problema. Y en su experiencia, o sea, yo lo veo digamos que en el medio, ¿no? Un edificio que está deteriorado, obviamente vale menos, ¿no? Pero en su experiencia, ¿cuánto creen que la gente se ahorra por no cuidar bien su edificio versus cuánto se sacrifica el valor de su propiedad? O sea, ¿hay ahorro realmente o es simplemente desorden? No, definitivamente no. Lo que pasa es que en el día a día vemos un ahorro, ¿no? La empresa A que tiene todas las formalidades, todas las pólizas, te puede cobrar 100. Un técnico te puede cobrar 50. En el mes voy a sentir el ahorro, ¿no? Pero va a pasar un mes más, ni siquiera un mes más muchas veces, a los 15 días, ese mismo arreglo que había hecho el técnico ya se volvió a desarreglar, porque no estuvo bien hecho. O si está bien hecho, las piezas que puede colocar justamente para abaratar los costos no son las más adecuadas. Que en el momento ayuda muchísimo, sí, te ayuda con el problema, pero a la larga vas a tener que contratar o al mismo bajo otras condiciones o traer a la empresa especializada con las pólizas y las garantías necesarias, entonces haces al final doble gasto. Aparte de los correctivos que contrajo el arreglo no adecuado de ese equipo, ¿no es cierto? Entonces al final, si tú ves en el balance del año, no, ahorros como tal, no se ve. Sí, esa es la misma percepción, porque luego el correctivo termina disparándote el pie y peor todavía, ándate a buscar en ese momento la cuota extraordinaria, Tal cual. no necesariamente te coge en un momento en el que estás con caja Sí. y se complica todo. Y en el día a día eso se ve también para afuera y hace que el edificio se vaya deteriorando. Por ende, la rentabilidad que uno le podría sacar si es que hubo una inversión o si es donde uno vive, con mayor razón, a la larga termina uno pagando más y el predio se deprecia rápidamente, ¿no? Sí, es algo que siempre recomiendo cuando hablo con alguien, le digo, oye, involúcrate en cuidar tu edificio, porque ¿qué porcentaje es tu departamento de tu patrimonio, de tus ahorros? ¿Cuánto tiempo te endeudas para comprarlo como para que de pronto dejes pasar cosas chiquitas que lo que hacen es maximizar el valor de tu propiedad, porque es de ahí para abajo, ¿no? Que tú mantengas la pintura de exteriores, que tú mantengas las bombas en orden, que el ascensor esté bien cuidado, que el edificio esté limpio, con las cosas al día. Finalmente lo que va a hacer es maximizar el valor de tu propiedad, que ha sido un esfuerzo tremendo y a veces no nos damos cuenta. Tal cual. Mucha gente se ahorra y está 25 años en una hipoteca pagándola y a veces es como que se olvidara de que, oye, a veces es el ahorro de toda tu vida. Entonces sí hay que cuidarlo y hay que tomar atención en mantener bien tu edificio. Sí, absolutamente. Ahora, estuve viendo también de que, hablamos un poco de como que el futuro, ¿ya?
Estuve viendo también de que hay, y tal vez en el mundo corporativo es un poco más, o en edificios corporativos un poco más, pero comienzan a haber herramientas digitales, que lo que te permiten es conocer el estado en el que está tu equipo. ¿Eso ya hay en Perú, por ejemplo? Por ejemplo, en ascensores, ya casi todos los nuevos ascensores vienen como tipo un escáner como un carro, donde también te dicen qué piezas están fallando, qué aceite hay que cambiar. Es mucho más sencillo, digamos, hacer el mantenimiento Bueno, porque ya lo puedes ver en una pantalla. En el tema de bombas todavía no lo he visto. En, en la parte eléctrica también hay algunos equipos que te permiten ver el estado de cómo están ciertos circuitos de los tableros eléctricos, pero es lo nuevo, digamos, no es lo usual todavía, ¿no? ujú. Todavía nosotros estamos trabajando con un poco lo que ha venido ya construido y que sí requiere todavía mucho trabajo manual. Nuestros clientes cada vez más buscan proyectos sostenibles, ya sea porque están buscando ahorrar en energía o en agua, o porque están comprometidos con la sostenibilidad. Los clientes cada día más valoran proyectos que cuentan con alguna certificación. Si lo que buscas es certificar tu proyecto para que tus clientes lo valoren más, lo importante es que estés acompañado por un equipo que entienda cómo esos costos podrían impactar en tu producto y los beneficios que te traería. Gestión colaborativa genera valor más allá de la certificación, cuidando la rentabilidad y sobre todo la viabilidad de tu proyecto. Convierten la sostenibilidad en un proceso claro, ordenado y alcanzable, dado que proceden una estructura flexible y procesos que se adaptan a la complejidad de cada caso. Ellos han hecho más de 190 proyectos y más de 3 millones de metros cuadrados gestionados a nivel nacional. Si lo que buscas es un partner que entienda tu producto, entienda tu cliente y sobre todo entienda cómo esos dos factores están afectando la rentabilidad de tu proyecto y en especial esté al día sobre toda la normativa que se necesita conocer para poder certificarte, Gestión Colaborativa es ese equipo que estás buscando. Gracias Gestión Colaborativa por auspiciar este lindo podcast. ¿Y consideras que eso en cuánto tiempo podría estar? Ya digamos que en el día a día de alguien. Nosotros, los últimos edificios, hay unos edificios que hemos visto que en la parte de ascensores ya están con esta nueva tecnología en la que, digamos, conectan y todo lo ven a través de una pantalla. Entonces dice, falta aceite aquí, se llama aquí. O sea, inclusive lo ven desde su base, ni siquiera tienen que ir a veces al propio edificio a verlo. Ya. Este, pero creo que no va a ser lo tan común, ¿no? O va a ser la excepción de la rema todavía durante por lo menos 5 años. Es más, ahora te hacen dos cotizaciones, ¿no? Una con estos sistemas y uno al antiguo. No te creo. Sí, entonces, ¿por qué? Porque con la nueva modalidad son sistemas nuevos que la empresa está invirtiendo para ellos. Claro. Inclusive cuando hay un atrapado en un sensor, ya no tienen que ir a Apertura estar remota de la puerta. remotamente, abren apertura las puertas y salen las personas. Entonces, como son sistemas nuevos y dan la trazabilidad de los equipos y qué es lo que ya uno tiene que ir preveyendo para arreglar lo que a un futuro cercano va a malograr cierta pieza, no esperar que un patín, que eso de la noche a la mañana se te puede malograr en un ascensor, ellos ya lo van viendo con el sistema. Como no es muy común, te dicen, mira, yo trabajo también a la antigua, pero trabajo también a la forma moderna. Y este equipo me ha costado, entonces si tú quieres este equipo o que te dé ese servicio, tengo que cotizártelo también aparte, ¿no? Entonces hay diferencia de cotizaciones inclusive de eso. Y hablando de trazabilidad, o sea, en la experiencia ya tienen ustedes un montón de edificios a su cargo y seguramente pues data y casuística? ¿Cómo es ese tema de la trazabilidad de qué son las cosas que más comúnmente fallan en el edificio? Mira, depende los años de los edificios, pero por ejemplo es un común que los edificios que ya tienen 9, 10 años, la matriz de la montante, que empiezan a tener un montón de filtraciones. Es como ya de Manuel, ¿cuántos años tiene el edificio? 10. Ok, hay que presupuestar filtraciones. Este, no sé por qué, es el material, Ese, pero después de 10 años las montantes empiezan a filtrar un montón. Ese es el más común, ¿ya? Después, si vamos a los críticos, por ejemplo, las bombas cada 2 años, sí hay que hacerles un buen
cambio de rodaje, sello mecánico y esas cosas, porque también empieza a salir lo típico que empieza a salir gotitas y de ahí se empieza a oxidar todo. Bueno, eso también es bastante común. Y en ascensores, el cambio de los patines, lo de las puertas, los patines en las puertas, los patines en las puertas que son los que más se gastan por el abre y cierra, porque dejas la mano ahí para que no, para que venga tu mamá y pueda alcanzar el ascensor. Pues esos son los más comunes. Interesante. Y no sé si han visto, pero ahora hay unos porteros remotos. Sí, claro. ¿Qué opinan sobre eso? Es interesante. Nosotros trabajamos en algunos edificios con porteros remotos. En Argentina, por ejemplo, es algo mucho más común que aquí. Me- Lo que pasa es que aquí todavía la mano de obra sigue siendo más barata y a la gente le gusta que alguien les abra la puerta, que le cargue la bolsa. Este, pero eso es un buen servicio. Digamos que cumple con lo que hace un conserje, en el sentido de que puede abrir la puerta, puede atender a tu invitado. eh, Cuando viene un Rappi, por ejemplo, le abre la puerta, lo sigue con las cámaras, hacen que el Rappi lo deje en recepción y lo miran que se vaya, digamos, ¿no? Te puede abrir la puerta de la cochera. este, y a nivel de esa interacción es buena, pero bueno, como todos, hay gente que le gusta y hay gente que no está tan contenta con el servicio. ¿Cómo funciona? O sea, para los que de pronto no lo han visto, yo tuve oportunidad de verlo en Uruguay, y acá ya he visto un par de edificios con portero remoto, pero ¿cómo funciona exactamente el sistema? ¿Qué Mira, necesita? es un sistema de internet, ¿ya? Y ponen cámaras y está conectado, conectan las puertas también a un sistema de cierre, apertura y cierre remoto, y todo se maneja a través de un centro de control. Entonces, este centro de control maneja varios edificios. Entonces, cuando alguien va, por ejemplo, y toca el timbre, este portero remoto te atiende. Te sale una voz y te dice: hola, ¿quién busca? Busco a Pamela Galvez. Ok, la voy a llamar. Entonces el portero te llama y te dice: te está buscando Eric Sánchez. Entonces tú dices: ah, ok, déjalo pasar o no. O han venido a dejarte un Rappi, ¿lo recibimos? Sí. Entonces el portero lo atiende al Rappi y le dice: por favor, déjalo en recepción. Entonces le abre la puerta y lo deja, ve que el Rappi deje lo que sea en la recepción y se va. Y el Rappi se va y él vea que la puerta esté cerrada, ¿no? Tienen un sensor magnético que les aparece a ellos y ven si la puerta está abierta o cerrada. O sea, de todo es a través de internet y que el edificio tiene que pagar internet, me imagino. No, dentro del paquete que te hacen las empresas de conserjería remota, como le decimos nosotros, ya está incluido. Qué interesante. Sí. Y así como este tipo de cosas, ¿qué otras cosas han visto que se vienen? Inclusive, para terminar el tema de portería remota, se ponen dispositivos o un monitor pequeño en recepción para que cuando una persona entre, interactúe con una persona, porque no es un robot quien te atiende, es una persona, pero lo que pasa es que no está físicamente en el edificio, sino está físicamente en el centro de control. Entonces, esto hace mucho más llevadero y más el tú a tú, que es lo que muchas personas buscan, ¿no? En cuanto a otras tecnologías que hay, sí, hay sistemas ahora, ya son procesos de seguridad que nosotros implementamos en los edificios también. Nos ayudamos bastante con la tecnología. Hay tecnología para salud, Yes. para lo que es el control de visitas, control de proveedores, el control de los contómetros de agua, por ejemplo, que ya con una sola foto viaja en el sistema y hace el cálculo directamente para que ya antes se hacía, tomabas la foto, ponías, Vamos. pues no lo digitabas en un cuaderno, lo pasabas a un Excel y ahí habían N equivocaciones, humanas obviamente, porque pasar números que todos son iguales complicaba el tema, ¿no? Ahora ya con una sola foto viaja, ¿no? Obviamente se colocan dispositivos o le pegamos ciertas cositas donde querramos nosotros leer para que esto viaje a través de un QR Claro, identifiquen a qué departamento, de qué edificio. Una de las cosas que nosotros estamos impulsando, así con mucho ahínco, es la inteligencia artificial, ¿ya? Y no es que reemplace a la persona,
No, o sea, no es que queremos que reemplace a una persona, lo que queremos es que sea mucho más dinámico y que la gente pueda tener la mayor información más rápido, como es ahora la vida. Entonces, nosotros lo que estamos impulsando es un asistente virtual o un asistente personal, como lo quiera llamar, que es por WhatsApp. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, que ya está hecho realmente, pero lo estamos, digamos, que la gente se acostumbre a usarlo, es que este asistente personal, que es una inteligencia artificial, lo pongas como un contacto de WhatsApp. Entonces, a este asistente le puedes mandar, por ejemplo, cuando pagas tu mantenimiento, le pasas el voucher y él inmediatamente lo registra en nuestro sistema. Si tienes un área común y no sabes a qué hora puedes reservar la parrilla, le dices, "Oye, ¿me puedes decir hasta qué hora puedo reservar la parrilla o a qué hora lo puedo hacer?" Y te dice los horarios. Entonces, nosotros le cargamos toda la información a esta inteligencia artificial para que pueda resolver las preguntas comunes de un edificio. ¿Cuál es mi recibo de mantenimiento? Lo que te decía de alquilar el área común, dame la cuenta donde tengo que pagar mi mantenimiento, etcétera. O sea, hacer como que todo sea mucho más rápido para que la gente, pues, digamos, no dependa para esas cosas de las personas. Claro, todo a través de un chatbot, por así decirlo. No es un chatbot porque el chatbot es muy cuadriculado. Este es mucho más expeditivo en el sentido de que, como tiene tanta información del edificio, te va a responder a mucho más preguntas, ¿no? No es como que Claro. te doy 3 o 4 alternativas. Puedes preguntarle 20 cosas. Entonces, ayuda mucho en los edificios de gran afluencia, en la que siempre hay, oye, quiero uso de gimnasio, tengo 4 parrillas, quiero alquilar. Entonces, esta tecnología te ayuda a poder administrar mucho más, con mucho más rapidez, ¿no? Y no que estén esperando al administrador residente a decirle, oye, quiero alquilar esto o cuál está libre. Toda esta información ya está cargada y así puedes resolver mucho más rápido. ¿Te has preguntado por qué los desarrolladores inmobiliarios venden los departamentos en vez de quedárselos para alquilarlos? Esto ocurre porque es mucho más rentable hacerlo. El negocio de un desarrollador inmobiliario consiste en apalancarse del crédito promotor de banco, pero sobre todo de las preventas de sus clientes, para que de esa manera invierta lo menos posible y obtener rentabilidades interesantes para un nivel de utilidad que cada día es más ajustado. Si quieres aprender cómo funciona el negocio de un desarrollador inmobiliario, te invito a los webinars gratuitos de EduCapital. Puedes inscribirte en el link que estoy dejando acá abajo en la descripción para que aprendas cómo funciona el negocio de un desarrollador y qué oportunidades se presentan en EduCapital para que puedas tú también ser parte de este crecimiento de tu patrimonio. ¿Y cómo fue el proceso en la empresa de decidir comenzar a implementar estas herramientas tecnológicas? Empezamos, o sea, nosotros desde el día uno, ya por la experiencia que teníamos en el corporativo, sabíamos que teníamos que entrar con un sistema, si no era muy complicado en poder manejar una empresa. ¿Y Cúbico ya tenía un sistema? No tenía ningún lado. Ah, era una oportunidad. Entonces nosotros empezamos a buscar, encontramos una aplicación web y móvil que nos gustó bastante y que con eso hemos venido trabajando hasta ahora. Pero cada vez la empresa se hace más grande, cada vez tienes que contratar más gente, cada vez tienes que más procesos, más información. Entonces, yo empezamos a ver qué alternativas nos daba la tecnología justamente para poder que esos procesos no sean tan pesados, ¿no? Porque justo lo que comentaba Eric, que puede parecer un proceso sencillo, pero el hecho de tomar nota de todos los cuentómetros imagínate, de un edificio de 150, te toma un montón de tiempo. Claro. Y después pasárselo a una persona para que lo analice y haga el cálculo de agua, es complicado. Entonces, así es como empezamos a buscar empresas de inteligencia artificial que nos ayuden a, a que estos procesos que nosotros entendíamos que se podían automatizar, porque lo bueno de la administración inmobiliaria es que, digamos, todos los procesos o la mayoría se pueden automatizar porque son iguales todos los meses, ¿no? Si tienes un presupuesto, sabes que solamente tienes que cargar la luz y el agua para poder sacar un recibo. Entonces, encontramos una empresa súper buena que nos ha ayudado con todo este proceso y ellos nos han ayudado en la automatización de hasta del personal, ¿no? De cuando entran, cuando salen, de que las rondas, las puedan marcar a través del teléfono, de que cuando te llega un pedido, ellos le puedan tomar una foto y poner a qué departamento es, y a ti te llegue un aviso diciendo que tienen un pedido.
de que las visitas, por ejemplo, si yo tengo una fiesta en mi casa y no le quiero pasar una lista, digamos, de todos mis invitados, se las paso yo a mis invitados para que ellos se puedan inscribir y le llega al conserje. Entonces él ya tiene la lista de todos los invitados que van a llegar a mi casa ese día. Entonces eso es lo que te da la tecnología, ¿no? Te ayuda a poder conectar mucho más rápido y a resolver estas cosas que quitan un montón de tiempo, ¿no? Pero como te digo, no, nunca va a quitar pues a la persona, porque sí hay, en este negocio hay mucha necesidad de que alguien te conteste, de que alguien te responda y que Todavía. empatizar contigo y resolverte el problema que tengas, así sea que el perro de arriba está ladrando. Entonces, así es. Pero qué interesante porque, o sea, acabas de describir un montón de puntos de dolor que uno a veces ni siquiera se imagina que son puntos de dolor. Claro. O sea, mandar la lista de invitados es una pesadilla y claro, si se lo mandas a tu propio invitado y ya tú resuelves poner ahí tus datos y con quién vienes es un éxito. Hablaban también del tema de los conserjes y ese es un tema muy sensible. ¿Cómo manejan o cómo han resuelto el tema de conserjes? ¿Qué retos han tenido? ¿Cómo los han superado? Uf, mira, desde el proceso, o sea, cuando nosotros iniciamos con el tema multifamiliar, que es donde es más complicado porque la gente se encariña con el conserje y tal, este, desde ahí ya teníamos un reto, ¿no? Porque de poner gente finalmente con el nombre de tu empresa y que te representes, puede parecer algo sencillo, decir, oye, pongo a cualquiera, pero no, No. no es tan sencillo. Entonces, nosotros desde el inicio iniciamos un protocolo de vamos a filtrar bien a la gente en el sentido no solo de que te traigan tus antecedentes penales y policiales de 5 años, sino vamos a revisarlos bien. Entonces contratamos una de estas empresas de policía para que nos filtren a las personas y desde ahí ya empezábamos un filtro que era mucho más riguroso y que hasta ahora lo mantenemos con todo nuestro personal, ¿no? Conserjería, mantenimiento, con nuestros propios administradores. ¿Por qué? Porque son la imagen de tu empresa. Entonces, si es que no, ellos no, digamos, en esa primera etapa no están bien filtrados, ya imagínate pues la segunda que es capacitarlos para que hagan rondas, para que vayan a ver el cuarto de bomba, los ascensores, o sea, para que puedan resolver diferentes situaciones que se dan en un edificio. O para que atiendan a las propias gentes, ¿no? O sea, o les carguen la bolsa, o las lleven o les ayuden al ascensor, o les ayuden con el perro. O sea, tienen que tener sí eh, ciertos skills para poder em, digamos, sobrellevar este día a día que va a tener con la interacción de las personas. Entonces, el tema de personas es el más complicado de llevar, es el más bonito y el más complicado, porque viene gente de todo y siempre hay que, por más filtro que hagas, también a veces, como todos, te puedes equivocar. Sí, claro. Entonces, sí, sí es complejo, pero bueno, ¿no? O sea, generalmente son más las experiencias positivas que negativas con este tema, ¿no? Sí, tratamos bastante las capacitaciones con los chicos, habilidades blandas y sobre todo qué hacer en casos de emergencia, casos de incendio, sismo, cómo actuar, primeros auxilios, manejo de extintores. Entonces, todos los conserjes pasan ese tipo de capacitaciones. Es más, en el staff de Cúbico tenemos bomberos, que son los que hacen las capacitaciones, sobre todo en primeros auxilios y manejo de extintores, que son la primera reacción que uno debe tener en un edificio en caso de haya una emergencia, ¿no? Entonces, por ese sentido, digamos, estamos tranquilos y como lo llamamos nosotros, cubiqueamos un poco a los conserjes, tanto es así que muchos de ellos son los que nos llaman, me llaman de repente a mí directamente o a personal de comercial, le dicen, jefe, hay una persona que preguntaba por ustedes, por Cúbico, y quiere que administre su edificio. Ya. Entonces, nos llegan también leads de por ahí. Entonces, esa es un poco la tranquilidad y el gusto que me da a mí de que el mismo conserje te apoye en eso, ¿no? Es que, aunque no lo crean, sí, la gente se pasa bastante la voz. ¿Ustedes sienten que su crecimiento ha sido orgánico de esa manera? Sí, o sea, el 90% de nuestro crecimiento ha sido orgánico. Nosotros, hasta este año, digamos, no habíamos invertido en una agencia de publicidad o en hacer algo, digamos, en que nos conozcan, ¿no? Siempre haya sido el boca a boca, nos había ayudado muchísimo, este, y así hemos crecido durante estos casi 5 años. También entendíamos que eso tenía un límite, ¿no? Porque no siempre podíamos crecer así, pero
pero sí ha sido una parte fundamental de este boca a boca. Y ustedes están en una empresa que está tan, o están en un rubro que está tan supeditado a que la junta esté formada, que los vecinos se entiendan, que hay un presupuesto, que los vecinos paguen, etcétera. Em, a veces uno tiene que escoger a sus clientes. ¿Han sentido esa necesidad de tener que escoger al cliente? Sí, sí. En algunas oportunidades sí, porque la primera pregunta es que me llaman, me dicen, señor, pero no estamos inscritos, no tenemos junta, no nos interesa inscribirnos. Ustedes pueden Red flag, ayudarnos, red flag. pueden administrar, de poder podemos, pero estos son los parámetros porque ahorita yo puedo aceptarte que no te inscribas, pero yo te puedo ayudar en el proceso. Yo entro a administrar y te ayudo al proceso. Pero si tú me dices que no quieres hacer nada, que no quieres hacer, no, eso quiere decir que no vas a aceptar presupuestos, vas a dejar de hacer mantenimientos. Entonces, también es cierto que el nombre de la empresa, en este caso el nombre de Jubico, no puede estar en cualquier edificio donde no lo quieran mantener. Porque lo que primero que pregunta la gente es, ¿quién, ese edificio que está feito, quién lo administra? Jubico, no. Entonces, preferimos ahí sí dar un paso al costado. Qué interesante. Otra red flag, digamos, que podría ser cuando nos llaman y dicen, es que mi empresa administradora me ha abandonado. Y ya ahí dices, pero ¿por qué te ha abandonado? No, es que no le pago 2 meses, 3 meses, o sea, y ahí te das cuenta un poco del perfil del Del edificio, edificio, claro. y ahí es que ya también, digamos, retrocedes un poco, ¿no? Es que, o sea, en negocios de servicios y de pronto no se ve tal vez el otro lado de la moneda, ¿no? Uno ve el lado de la moneda de, oye, mi edificio no está bien mantenido, el conserje no me responde nunca y el ingreso del lobby está sucio. Y claro, no se ve todo el trabajo que puede haber detrás, pensando en que todo eso en muchas ocasiones responde en gran medida a un presupuesto. Claro. Y claro, es un reto bien importante. También. También el trato de las Que, personas, sí. por ejemplo, hay muchos edificios donde hace poco justo pasó, empecé a ver y veía que rotaban las personas de limpieza en un edificio constantemente y le pregunto y digo, ¿qué pasa acá? Y me dicen, no, es que hay un señor que ni bien llegan las chicas las maltrata, les habla horrible, entonces no, la gente no dura, pues, ¿no? Entonces sí es importante también que la gente entienda que, o sea, esas personas van a hacer un trabajo, están para servir, pero no para ser humilladas ni para ser O sea, maltratadas, ¿no? parece chiste, pero esa anécdota la acaba de pasar Ujú. a una amiga, me escribe, me dice, oye, Pam, ¿cómo se llama? ¿Tienes algún conserje que recomendarme? Y yo le digo, "Mm, la gente de construcción civil gana más que los conserjes. Le digo, no tengo quién recomendarte. Claro. Le digo, ¿por qué? ¿Qué fue? Y me dice, no, que tenemos un conserje súper bueno, pero tenemos una vecina, un poco especial, que le gritaba siempre y el conserje agarró sus chivas y se fue. Sí, claro. Y mira, siendo caballero todavía, porque me dice, nos ha avisado que se va en 10 días. Entonces tengo 10 días, por eso se reunieron en junta y voltearon a la vecina y la junta de propietarios y los vecinos la vapulearon a la vecina porque ellos sí estaban contentos con conserje y es una realidad. Sí, sí. ¿No? Eso pasa seguido, pasa mucho y también es parte de nosotros con administración, otra vez más, la educación y tratar de educar a los propietarios diciéndoles, señores, está bien que ellos estén contratados para atender o servir en el edificio, pero tienen facultades, ¿no? Tienen derechos, ellos tienen un itinerario que cumplir también. No porque tú lo llames ahorita y venga a mi departamento a limpiar, no, ellos no están para servirte a ti, están para servir las áreas comunes del edificio. Entonces, cuando no le hacen caso, viene el maltrato. Entonces, ahí es donde también invocamos mucho a los propietarios y directamente con la directiva para hacer esto masivo y poder decir a los propietarios que obviamente tienen que mantener su distancia con el personal y tratarlos con el debido respeto que todos nos merecemos al final. Y hablando de derechos y esas cosas, ¿qué derechos tienen los conserjes en el edificio? ¿Cómo funciona eso? O sea, tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, digamos, ¿no? A cumplir su horario de trabajo, a pagarle sus horas extras cuando trabajan más de 8 horas, que es lo que normalmente en el Perú no se hace, ¿no? Entonces, que todos los trabajadores trabajan 8 horas y después de esas 8 horas
esas 4 horas que generalmente es lo que trabaja un conserje se tienen que pagar como horas extras. Las 2 primeras al 25 y las 2 últimas, digamos, a 35%. Ese primer, digamos, nosotros cuando hacemos una cotización, eso lo ponemos claramente estipulado, ¿no? Así es como nosotros pagamos a nuestros conserjes y así es como pagamos a nuestro personal de mantenimiento. ¿Por qué? Porque ahí también te das cuenta del perfil del edificio. Si es que no aceptan esa primera parte, que es la más básica de, oye, así pago yo, que definitivamente es más alta si es que no estás acostumbrado o no lo has venido haciendo, este, ya ahí ya no pasamos a la segunda etapa, que es la que nosotros, digamos, normalmente hacemos, que es mandarles un presupuesto ya mucho más completo, diciéndole dónde está, cuánto se va a cobrar, con cuánto sugerimos nosotros que sea el precio por mantenimiento por equipo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pero volviendo a la pregunta, tienen, digamos, los mismos derechos que cualquier trabajador, ¿no? Entrada, salida, ir a comer, o sea, su hora de almuerzo. Si trabajan más horas, su pago de horas extras, seguro de vía ley, su salud, o sí, según corresponda. HTR, para los casos de limpieza. Interesante. Y son contingencias que muchas veces los propietarios no saben que se están corriendo, ¿no? Tal cual. Porque hay muchos edificios que están autoadministrados y no tienen al conserje bajo ningún régimen. Exacto, le dicen le paga un sueldo fijo y inclusive el conserje limpia de vidrios, hace trabajos de altura. Entonces lo primero que a mí me dicen cuando se representa una cotización de conserjería, y es lo que decía un poco Eric, es el primer filtro que tenemos con el edificio. Entonces, si no estás dispuesto a pagarle a un conserje en un régimen o con los derechos laborales que la ley le asiste, entonces no pretendas, no vas a poder respetar ni ver un presupuesto acorde a tu edificio. Entonces, desde ahí nomás ya es un buen filtro para ver qué edificio estamos entrando. Claro. Y en su experiencia, por ejemplo, cuando hay discrepancias entre los vecinos por ese tipo de cosas, ¿cuál es la mejor manera de resolverlo? O sea, nosotros siempre hacemos una propuesta general, digamos, en base al presupuesto y les decimos que ellos decidan, ¿ya? Todos los propietarios. Eh, pero yo creo que básicamente, o sea, por lo menos en la mayoría de casos la gente entiende. O sea, entiende que cuando te das el tiempo de explicar por qué es importante hacerlo, la gente lo entiende y puede estar, digamos, a regañadientes con el número, pero aceptan digamos, la propuesta, o le bajan algunos detalles, por ejemplo, el fondo de contingencia, que no sea tan alto, sino que sea más bajo, que es algo que también nosotros siempre recomendamos, tener un pequeño fondo de contingencia, porque si hay alguna emergencia en el edificio, no tienes que esperar a que puedas recaudar después, sino lo pagas y después lo vas recuperando, ¿no? Este, pero bueno, no sé, eso. Y en su experiencia, ¿qué edificios son los que están bien llevados? O sea, ¿qué características tiene la junta de propietarios que hace que su edificio funcione bien? Yo creo que, o sea, es así, es una regla general. Cuando la directiva está, digamos, bien alineada, o sea, los 2 o 3 miembros de la directiva están alineados, son personas que entienden, digamos, lo que la empresa administradora les transmite, y ellos entienden su papel de, digamos, de directores también del edificio, funciona perfectamente. Entonces, pero sí tiene que haber siempre un responsable de los propietarios. Porque lo que pasa muchas veces es que a veces le dicen, en la empresa administradora, que también es un buen, o sea, se hace cuando hay mucha confianza, pero siempre tiene que haber alguien que diga, que tome la batuta de cara a los propietarios y que diga, oye, yo soy el presidente, yo soy el tesorero y sí estoy, digamos, avalando un poco el trabajo de la empresa administradora. Y que efectivamente se cumple el rol, ¿no? Sí, es que hay 2 tipos o 3 tipos. Hay los edificios donde los propietarios, digamos, revisan el presupuesto, revisan el mantenimiento, revisan todo, pero no ejecutan nada, ya que esos son los peores porque por la lentiza en todo, hay que esperan la aprobación de todos para poder hacerlo, y eso no, para eso no han sido elegidos. Cuando la Junta de Propietarios tienen o la directiva de la Junta de Propietarios tiene un papel fundamental, y es que ellos han sido elegidos para tomar decisiones del edificio. Entonces, ellos pueden, digamos, decidir
que se ejecute o que no se ejecute. Pero hay las juntas que no ejecutan nada y se quedan callados y esos son los más complejos de llevar. Después están las directivas que están muy metidas, que son las mejores en el sentido de que haces la presentación del presupuesto, tienen claro lo que se va a hacer en el año y te dicen, ok, sigamos el presupuesto, avísame solamente cuando lo vayas ejecutando. Entonces nosotros en Cúbico lo que hacemos es todos los meses enviar una liquidación mensual de todo lo que se ha hecho en el edificio. O sea, de todo lo que ingresó, todo lo que salió, todos los mantenimientos que se realizaron. Entonces, digamos que esa es nuestra transparencia mes a mes que hace que la gente esté conectada con lo que ha pasado en el edificio. Y hay otras juntas de propietarios que son los que normalmente quieren estar encima de todo o los que quieren traer sus propios proveedores. Entonces, hay de todo y es válido, pero bueno, ahí sí nosotros tenemos que estar muy precavidos y viendo bien qué proveedores son los que dan, porque finalmente también está el nombre de Cubico ahí. Y siempre están que el técnico, lo que hablábamos hace un rato, de que mi técnico es más barato, mi técnico lo puede hacer a la mitad de precio, pero se olvidan de las garantías, se olvidan de todo lo que falta. Yo sufrí bastante eso porque yo en algún momento abrí una empresa de servicios generales. O sea, siempre me ha gustado como que emprender cosas. Y abrí una empresa de servicios generales y atendía no tanto a edificios, sino a empresas, o sea, un B2B. Y siendo B2B, a restaurantes, retail, etcétera, había exactamente el mismo reto, ¿no? Entonces, claro, ya de bajada de bandera, una persona que está en planilla, en una empresa formal, te cuesta pues más o menos 50% más. Y si esto es un servicio manual, ya entre el informal y el formal estás con 50% de diferencia. A eso súmale que hay una gestión de un supervisor, que pago de tributo, que hay declaraciones, que hay una oficina, etcétera. Valía. Exacto. Entonces, yo creo que es un reto importante, me parece, no solamente en ese rubro, sino en nuestro país, comprender que la diferencia entre formal e informal es muy importante. Y eso no quiere decir que el otro técnico sea malo necesariamente, sino que así son las reglas de juego de bajada de bandera, ¿no? Y uno, al menos de mi punto de vista, lo que tiene que promover es la formalidad, ¿no? O sea, que ese técnico tenga planilla, seguros y un aporte a su jubilación, que es lo que corresponde, y a veces no lo visualizamos de esa manera, ¿no? Eso se les dice mucho a las directivas, ¿no? Porque inclusive hay directivas que nos piden, ya, Eddie, dame 4 cotizaciones para este mismo servicio. Se les dan las 4 cotizaciones. ¿Para qué? Para ellos tomar a su técnico que es más barato que esas 4. Entonces yo le digo, pero primero yo agoto todos mis recursos, tú traes a tu técnico y las garantías del caso. ¿Pero qué garantías? Va a ser un trabajo que se va a tener que subir a 4 metros de altura. ¿Tienen seguros? Ah, no sé. ¿Alguna póliza? No, no sé. ¿Tienen uniformes? ¿Tienen sus CPPs? ¿Tienen? No, es que eso no he hablado. Entonces, por eso es que justamente las empresas formales te van a cobrar un poco más, pero te dan la tranquilidad del caso, ¿no? Es un poco lo que conversaba hace un rato. Entonces, como directivas, hay N, bastantes. Las adecuadas, sí son 2 o 3 nomás. Sí, es un reto importante y yo creo que parte también del desconocimiento muchas veces porque las juntas no necesariamente saben el riesgo que se están corriendo, los vecinos no saben el riesgo que se están corriendo, este, y, y, perdón, y en función de eso toman las decisiones, ¿no? Y eso sí considero que poco a poco ha ido cambiando y obviamente pues nuestro medio ha tenido una explosión importante de edificios. Va a tener, creo yo, por la demanda que hay de vivienda y una continuidad en ese sentido, pero la gente no necesariamente tiene tanta experiencia viviendo o conviviendo con otros vecinos o cuidando una zona común, etcétera, ¿no? Yo creo que de pronto estamos recién entrando a una etapa en la cual la gente ya entiende, oye, estas son las reglas de juego y esto hay que hacerle mantenimiento y sobre todo, lo que no se ve hasta dentro de unos años después, estas son las consecuencias de no hacerlo. Ya cuando te volteas y alguien más te dice, pucha, tuve que pagar, no sé, pues 30.000 soles por 2 manifolds y por 4 bombas, etcétera, dices, ¿cómo que 30.000 soles? Sí, y no se dan cuenta que eso fue porque no se le hizo el mantenimiento adecuado a las empaquetaduras, cosas chiquitas que eventualmente pues hicieron que un equipo que tenía una vida útil de, yo qué sé, 15 años,
termina teniendo una vida útil de 5 o 7 años porque no se le hizo el mantenimiento preventivo, ¿no? Eso pasa. Y es muy común. Sí, yo tengo un caso bien curioso, que una junta de propietarios que habrán estado presentes unos 30 personas propietarios, y una de ellas levantó la mano y dijo, pero yo ¿por qué tengo que pagar mantenimiento? A mí la constructora y la inmobiliaria me dijeron a la hora de venderme que tenía que pagar un mantenimiento. Entonces yo iba a tratar de explicar, y yendo un poco a lo que tú decías, que ya la gente tiene conciencia, todos le dijeron, señora, o sea, nadie tiene que decirte que tiene que pagar. O sea, ¿quién va a mantener las bombas? ¿Quién va a mantener el ascensor? ¿Cómo llega el agua a tu departamento? La luz, los tableros. ¿Quién va a mantener eso? No, la constructora o la administración, decía la señora. Entonces es un poco que sí, la gente está consciente ahora más que eso, pero todavía, como ese caso particular que ahora lo cuento como una anécdota, pero en el momento sí me causó gran impacto, pero sí, la gente está más consciente cada día de todas esas cosas. Que yo creo que es un proceso, ¿no? Es como cuando ya uno toma por sentadas cosas como tú compras un carro, ¿no? Tú sabes que en el carro eventualmente va a necesitar A, B, C, D, cosa porque ya es, digamos que un bien que se conoce en el medio, ¿no? Pero de pronto en los departamentos y en la convivencia no es tanto así y, y por eso el tema de la educación, y les agradezco a ustedes que estén compartiendo tanta casuística, es importante porque si la gente no lo conoce, no se lo imagina, cómo siquiera lo presupuesta, ¿no? ¿Cómo puede decir, oye, si esto realmente lo necesito? Porque igual sigue abriendo el caño y sigue llegando agua o sigue enchufando algo y no se da cuenta de que, oye, ese pozo de tierra no le hicieron mantenimiento y eso genera contingencias y eso genera deterioros y no tienen idea. Y está como que en la penúltima línea del presupuesto, 10 escalones después que el conserje y la pintura, porque trapo los ojos, no se aguantan, ¿no? Eh, y sí. Oye, siempre me gusta terminar el podcast con algunas preguntas que le hago a los invitados. Se he cambiado un poco ahí con el permiso de Coco, pues, mi equipo de Auta, que son unos cracks, nos ayudan con la producción del podcast. Em, y quería preguntarles algo. ¿Cómo creen ustedes que las herramientas de transformación digital, dígase inteligencia artificial, automatizaciones, esas cosas, van a cambiar su rubro? Mira, y yo creo que ya lo está cambiando, de todas maneras. Y definitivamente, va a cambiarlo, personalmente creo, para hacer todo mucho más veloz, mucho más rápido, para que la gente pueda, digamos, sentirse mejor conectado de cara a lo que ocurre en un edificio. Nosotros lo hemos intentado de la otra manera, que era, digamos, a través de la aplicación web, de una aplicación como todos tenemos normalmente ahorita en el teléfono, pero igual la gente no siempre recurría al administrador y de las llamadas, de las demás, y a veces eso ralentizaba el proceso, ¿no? Porque no siempre el administrador está disponible para poder atender la llamada, o si recibes 3 o 4 llamadas ya te responden en 2 horas. Entonces, definitivamente, sí, con todas estas ayudas tecnológicas que hay ahora, de nada el administrador, siento que va a ser mucho más eficiente, y de cara al usuario también, porque por lo que comentaba, que ya no depender tanto de la persona para este tipo de cosas cotidianas. Yo me preguntas tan sencillas a veces de como, oye, no me llegó mi recibo, ¿me lo puedes enviar? Si esto te lo puede resolver un WhatsApp, creo que finalmente a todos nos ayuda. Y como digo, tiene esa parte tecnológica de ayuda en la que todo va a ser mucho más veloz y mucho más, eh, vas a tenerlo más rápido todavía, pero no quita que este sea un negocio donde la gente necesita que la escuches, necesita empatizar con algunos problemas del día a día, con los problemas con su vecino, con los problemas con lo que ocurre en una vecindad, digamos, ¿no? El día a día. Entonces, esa parte nunca la va a quitar, pero de que nos ayuda definitivamente a gestionar, nos ayuda de todas maneras. Ujú. ¿Dónde sienten ustedes que está el mayor valor agregado en su negocio? El valor agregado ahorita mismo Sí. es el dinamismo y justamente el tecnificar lo que estamos haciendo ahorita en la RU. Esta inteligencia artificial, estas nuevas plataformas, la digitalización que le estamos metiendo bastante al rubro, yo creo que nos da un mayor alcance de lo que necesitamos. Porque digamos que
los principales componentes que debemos tener nosotros como administradores hacia cara a los propietarios es el dinamismo en la velocidad de la comunicación y la asertividad de la misma. Entonces, estos aplicativos, esta sistematización de los procesos, justamente va en busca de ello. Si bien es cierto, hay un administrador en el chat que va a contestar todas las incertidumbres o las observaciones que pueda tener un propietario, pero este asistente virtual, que por ejemplo, para dar un caso específico de esta tecnología que estamos incrementando, es una persona que está en un chat. Es un teléfono que tú le dices, asistente, ayúdame con esto, y este asistente te va a ayudar rápidamente, porque con las respuestas de ellos es inmediata, ¿cierto? Entonces ya no debe esperar a la persona, a presencial, digamos, o al administrador que también es el chat, porque él puede estar haciendo otras cosas y puede demorar minutos o demás en contestar cosas que el asistente virtual ya las tiene. Entonces, tanto nutrimos a este asistente virtual para que responda, que se hace dinámico y asertivo a la vez, porque no da pie a equivocación. Porque todo el reglamento, por ejemplo, él lo sabe de memoria, ¿sí? Entonces inmediatamente va a contestar de acuerdo a lo que le hemos dicho. No solamente es los reglamentos, sino todas las actas y todos los acuerdos que los propietarios puedan tener en cada reunión, las tiene esta asistente virtual. Entonces, cualquier acuerdo que tú le preguntes, ¿el último acuerdo decidimos tal cosa? Sí, correcto, tal fecha, tal hora decidimos, habló fulano, sultano y fue acordado eso. Entonces, toda la información la tiene, no esperar a la persona. Entonces, son estos factores de tecnología hacen que hoy en día, en los dos flancos, tanto en el administrador como en el propietario, se sientan gratamente atendidos, digamos. Es importante mencionar que una de las mayores quejas de todos los propietarios, y es el por qué, digamos, hemos hecho esta contraparte, es que dicen que no me responde, el administrador no me responde. Esa es una de las quejas, digamos, cotidianas, ¿no? O sea, siempre cuando, mira, señor Eric, he llamado porque no me contesta su administrador, no me responde. Y son preguntas simples, digamos, ¿no? Lo que te decía, mi recibo no llegó. Entonces, yo no sé dónde pagar mi recibo, no sé el número de cuenta, no sé a qué hora puedo alquilar la parrilla, no sé cuál es el horario del conserje, no sé cuáles son las funciones del conserje, no sé cuál es el cronograma del personal del IPS. Todas esas respuestas, este, lo que nosotros en base a esa experiencia, hemos dicho: "Oye, estas preguntas nos las hacen siempre, solamente hay que separarlas por edificio, ¿no? Porque cada uno es distinto. Entonces, hay que englobarlas y que les puedan responder a cualquier propietario estas 20 preguntas que son las que siempre los hacen". Y eso es lo que hemos logrado a través de la inteligencia artificial. Y bueno, creemos que ese va a ser un paso muy importante para, por lo menos, reducir esa queja, que es la mayor. Totalmente. Oye, les quiero agradecer tremendamente haber compartido tanta información así de forma transparente. Es algo creo que bien retador de contar, ¿no? Porque hay obviamente partes involucradas, choques con el bolsillo de la gente y no es fácil eh, administrar edificios, no es fácil hacerlo todavía con las manos muchas veces atadas y es una realidad que a veces toca enfrentarse. Entonces, muchas gracias por haber compartido hoy día. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y no se pierdan el siguiente capítulo y no olviden suscribirse al canal en donde sea que lo estén viendo, YouTube, Spotify, etcétera. Y nos vemos en una siguiente edición. Gracias.